aquí en vuestro medio, compartiendo la palabra del Señor. Un pequeño anuncio para esta tarde a las 5. Si pueden también traer comida de estilo nachos, queso, chips, ensalada, se les agradecería mucho para los que van a poder participar aquí. Mi esposita y mi hijita siguen enfermitas todavía, así que yo no voy a estar aquí esta tarde, ellas no están conmigo este día, pero también se les agradece sus oraciones por ellos. Muchas gracias. El pastor Bell y yo llevamos ya trayendo un tema, una serie de temas llamada El reino de las sectas. Y en estas últimas semanas, comenzando el 10 de mayo, vamos a llevarlo hasta fines de agosto, hemos podido hablar sobre la iglesia de Roma, hemos hablado sobre el Vaticano, hablamos sobre la iglesia de los testigos de Jehová, hablamos igual también sobre la iglesia de los mormones. El pastor Bell habló sobre la doctrina del musulmán o del Islam, primera parte. El sábado que viene el pastor Bell va a estar con nosotros, pero va a estar el vicepresidente Anselmo de la Universidad de Chile como orador especial. El pastor Bell va a traer su parte ya una par de semanas después, Islam parte 2. El sábado pasado pudimos hablar sobre la iglesia adventista del séptimo día y vimos si es una secta o no. Lo lindo de todos estos temas, gracias al ministerio de Brother Jesse y la hermana Helen, todos los temas están grabados en nuestro sitio de web, morenosda.org, igual también como los comentarios con cada ficha. Mucho esfuerzo se está haciendo con esto. Se les recomienda que vayan al sitio de web y descarguen el PDF, porque cada palabra mía va ahorita en concordancia con cada ficha. Se está haciendo mucho esfuerzo para esto, para la honra y gloria de Dios y para el beneficio de su pueblo. Aparte también de la grabación del video en Vimeo o también en nuestro canal de YouTube. Muy importante, para que no se pierdan ninguno de estos temas. El tema de hoy, sin embargo, ha surgido debido al hecho de que la última vez que estábamos juntos, hubo una delegación de los evangélicos que vinieron a la iglesia adventista, la sede de la conferencia general el 9 de marzo del 1955, para detectar o ver si la iglesia adventista era una secta o no. Ellos estaban escribiendo un libro llamado The Kingdom of the Cults, el reino de las sectas, y determinaron de que la iglesia adventista no era una secta. Pero hoy quisiera hacer una retroinvestigación y hablar de los evangélicos y hacer la investigación a ellos si ellos tendrían doctrinas sectarianas. Y por esa razón, un servidor va a estar trayendo en los siguientes 4 sábados doctrinas sectarianas de los evangélicos. Hoy hablaremos sobre la doctrina del rapto secreto. La siguiente vez que estemos juntos hablaremos sobre la doctrina del antinomianismo. Luego seguido sobre la doctrina del domingo. Y terminaremos con la doctrina de la inmortalidad del alma y el sufrimiento eterno del fuego del infierno. Vamos a ver cada una de estas en detalle y espero que reciba la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, una gran bendición por medio de eso. Hoy el tema lleva por título El reino de las sectas, la iglesia evangélica, y el subtítulo El rapto secreto. ¿Qué es una secta? Hemos aprendido estas últimas semanas juntos que una secta es un sistema de creencias, es unas prácticas religiosas que implican una veneración o una devoción que no están bien dirigidas, están mal dirigidas. Porque el que no recibe la honra y la gloria por la fe, la devoción, la veneración, no termina siendo Dios. Termina siendo otro objeto, otra cosa, o aún una imagen distinta, diferente del Dios de la Biblia, como un Dios menor. Esto la Biblia considera ser un acto extraño y siniestro. Estas dichas prácticas alejan a las personas de la doctrina bíblica de quién es Jesucristo, su obra, quién es el Padre, el Espíritu Santo, e implican la adoración a otro tipo de Dios que no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Hoy vamos a aprender un par de palabras, espero que las puedan agregar a su vocabulario, en su mente, un par de palabras nuevas. La primera palabra,
hermenéutica. Cuando uno va a la escuela a estudiar teología, te enseñan que la hermenéutica es una metodología de interpretación especialmente de textos bíblicos. Cuando tú lees la Biblia, la lees con ciertos pensamientos ya prefabricados. Cuando tú lees la Biblia, lo lees con ciertas gafas, con ciertos lentes. Hoy vamos a hablar sobre dos de estos lentes. Dos personas abriendo la Biblia y cuando interpretan los versículos bíblicos van a hacerlo desde una plataforma o dispensacionalista o de una plataforma de una teología de pacto. Están leyendo el mismo versículo bíblico, pero tienen dos diferentes gafas para analizar e interpretar hermenéuticamente cada versículo de la Biblia. Uno de ellos se llama la teología de los dispensacionalistas. Los dispensacionalistas, cuando leen la Biblia, la leen en eras o dispensiones. Y dicen que Dios es un Dios diferente en cada diferente dispensación o era. Que tiene diferentes reglas con diferentes pueblos que están divididos en eras. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios es legalista, Él es ley. Pero en el Nuevo Testamento, Él es amor y Él es gracia. En el Antiguo Testamento las personas son salvas por obras. Pero en el Nuevo Testamento, dicen los dispensacionalistas, las personas son salvas por gracia. Las personas que mueren en el Antiguo Testamento, dicen ellos, están viviendo en un lugar etéreo, como un tipo de purgatorio o limbo, donde estaban esperando hasta que Jesús muriera a la cruz para poder ser convertidos en gracia, pero que vivían salvos con obras. Pero en el Nuevo Testamento, salvos por gracia. Dios, dicen ellos, tiene dos tipos de personas o pueblos, con dos diferentes tipos de cimientos, fundaciones. Uno se llama el pueblo de Israel, el otro se llama el pueblo de la iglesia. Es en esta diferencia de ambas donde muchas diferentes teologías, entre ellas la que vamos a ver esta tarde, en este día, esta mañana, el rapto secreto toma lugar. Porque dicen que el Israel como pueblo guarda el sábado por obras, guarda el sábado por ley y tienen que seguir guardando el sábado. Pero la iglesia cristiana, tienen al Dios que acepta el domingo y que es por gracia y por fe, no por obras. Y en el fin de los tiempos, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, la iglesia va a ser raptada. Pero aquellos judíos de la raza judía que crucificaron a Cristo para terminar esa purga, van a tener que pasar por los últimos 7 años de tribulación. La iglesia cristiana va a ser raptada secretamente antes de la gran tribulación. Pero los judíos van a entrar en los últimos 7 años donde el anticristo va a hacer romper un pacto con los judíos a la mitad de los 7 años y habrá gran tribulación otra vez en peor forma que lo que fue los 6 millones de judíos matados por los nazis en los campos de concentración en los últimos días. Quiero que esto quede muy claro, hermanos y hermanas, que lo que les acabo de describir por 1900 años no existía en la iglesia cristiana. Ningún concilio, ningún grupo, ninguna religión jamás había pensado en eso hasta el año 1831. John Nelson Darby, que fue cofundador de una pequeña iglesita en Inglaterra, que tiene que ver con los Plymouth Brethren. Él en una reunión escuchó a una jovencita diciendo que recibió un sueño. Y en su sueño ella declaró que la iglesia
cristiana iría a ser arrebatada antes de que viniera la gran tribulación. Y de ahí él comenzó a fomentar esta teología en los 30s y 40s, simultáneamente en lo que predicaba William Miller, como ya hablamos en esa época, del cual salió la iglesia de los Testigos de Jehová con C.T. Russell, y salió la iglesia adventista con las personas que ya hablamos la semana pasada. Pero este Nelson Darby atrajo la atención de un pastor presbiteriano americano llamado James Hall Brooks. El pastor Brooks tomó esta nueva teología que acababa de nacer de Inglaterra y comenzó a publicarla ardientemente entre las iglesias denominacionales de Estados Unidos. Fue en esa época que una persona que había sido soldado en la guerra civil americana y huyó, entró a una de estas congregaciones que estaba el pastor Brooks y escuchó de esta teología. Él fue llamado Cyrus I. Scofield, C.I. Scofield, del cual viene la muy conocida Biblia, The Scofield Reference Bible, la Biblia en inglés que se utiliza mucho, la iglesia de Biblia de la traducción con las referencias de Scofield. Y fue la diseminación de esta Biblia específicamente en lugares de aprendizaje teológicos en ambas costas y en el centro de Estados Unidos con el Dallas Theological Seminary en Dallas, Texas, donde como usando la base del Scofield Reference Bible, comenzaron estos nuevos jóvenes estudiando teología a fines de los 1800, principios de los 1900, a tomar esta copa de Babilonia, esta nueva doctrina de dispensacionalismo, de la cual emana varias cosas que vamos a ver en unos momentos. Ahora, hablemos de lo que sí era utilizado por los últimos 1900 años. Lo que predicó Martín Lutero, Hus, Jerónimo, Tyndale, Wycliffe, los hermanos Wycliffe, Charles Haddon Spurgeon, todos los grandes eruditos de la iglesia cristiana de todas las eras. Era la teología que se llama la teología del pacto. De esto también emana la iglesia adventista. La teología del pacto es una plataforma muy diferente a la teología del dispensacionalismo. Porque la teología del pacto dice que Dios se relaciona con su pueblo no mediante 7 diferentes eras y 7 diferentes dioses con 7 diferentes pueblos por 7 diferentes reglas. No. Más bien, los pactos, Dios establece su relación consigo mismo y con la raza humana por medio de pactos. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia narra la historia unificada del misericordioso plan de redención de Dios, centrado en la persona de Jesucristo, no de Israel, y recibido por fe a través de un pueblo que está sometido bajo un pacto. Porque Dios se relaciona con pacto, con personas. La palabra pacto, covenant, quiere decir cortar. Dios corta un pacto contigo y conmigo, y ese pacto lo va llevando por medio de todo el Génesis y Apocalipsis. Y por medio de la fe, su pueblo del pacto, judíos como gentiles, van entrando en las bendiciones de un pacto cumplido por la persona del Señor Jesucristo. Los pactos se complementan entre sí y no se fragmentan como lo enseña el dispensacionalismo. Dios es el mismo Dios todo el tiempo porque Dios no cambia. Y Cristo va a regresar por un pueblo, no dos. Con un árbol, no dos. Con un fundamento, no dos. Entonces, hablemos sobre qué causa estos pactos. ¿Cómo es que los pactos se edifican uno encima del otro, encima del otro? Esto es vital para entenderlo, para entender la decepción del rapto secreto. Tenemos el pacto eterno, número 1. Es el pacto que Dios Padre hizo con Dios Hijo desde antes de la creación del mundo.
donde Cristo Jesús es el Cordero de Dios inmolado antes de la creación del mundo, donde Él nos salvó con una salvación eterna desde antes de la fundación del mundo, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Antes que Dios dijese, hágase la luz, Dios Padre y Dios Hijo habían hecho un pacto y manifestaron este pacto en el santuario celestial. Así es como Cristo termina siendo un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Esto es parte del plan y propósito, el consejo y concilio del santo Dios. Pero después Dios hizo un pacto con con Adán. Y vimos en la última junta que estábamos juntos aquí la semana pasada, la importancia de la palabra Shavá y Shivá, ¿se recuerdan? La palabra 7 y la palabra juramento. Dios hizo un pacto con Adán y el sello de este pacto es el Santo Sábado. Y fue basado en una condición: no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. En lo que él no comía del árbol, estaba feliz y contento. Pero el momento de que él comió del árbol, él era salvo antes por obras. En lo que él obedecía, no había ningún problema. Pero una vez que él comió del árbol, ahora todo cambia y ahora es necesitado la simiente de la mujer. Ahora es necesitado que se mate el corderito y que cubra la desnudez de Adán y cubra la desnudez de Eva. Ese nuevo pacto adánico ahora es condicional y ahora se llena de gracia. Ese va aumentándose encima del que ya hizo Dios Padre con Dios Hijo. Ahora se introduce la muerte del cordero. Wow. Luego después Dios hace un pacto con Noé. Y el pacto noénico nos enseña que Dios jamás va a destruir la tierra otra vez por medio de un diluvio. Más bien, Él va a poner la señal, que es un arco iris, para recordarnos de que esta tierra no será destruida de nuevo por un diluvio. Ese pacto es incondicional, tú no tienes nada que hacer con eso. El arco iris sale cuando llueve, para recordarte de la misericordia grande de Dios, y se va aumentando de encima del otro pacto. Luego viene el pacto abránico. Es un pacto incondicional donde Dios lo bendice a él y la señal es la circuncisión. La circuncisión es señal de que el hombre está cubierto de ropa. No se ve sus partes vergonzosas. Así como nosotros andamos, sabemos si somos cristianos o no, nadie sabe tu vida íntima, nadie sabe tu vida privada. Pero Dios en la circuncisión con Abraham cortó el prepucio para de esa forma dejarle saber al pueblo que el pueblo de Dios íntimamente, aunque nadie lo puede ver, va a ser un pueblo dedicado a la obediencia de los mandamientos de Dios. La circuncisión fue muy importante como un pacto para Abraham. Pero vamos a ver ciertas cosas en las siguientes semanas, cómo es que esa parte del pacto no es transferida al Nuevo Testamento. Luego, después de Abraham, Dios hizo el pacto mosaico con el pueblo de Dios, más de 2 millones de personas en el monte Sinaí, donde Dios le dio los 10 mandamientos. La señal de este pacto era el Santo Sábado. Y junto con el Santo Sábado, las diferentes regulaciones que tenían que ver con el santuario terrestre, el sacerdocio y la ley escrita en piedra. Este fue un gran testamento, un gran pacto que él hizo con el pueblo de Dios. Y él dijo, si ustedes cumplen esto, van a vivir. Pero ahí se rompieron las tablas de los 10 mandamientos porque el pueblo estaba bailando bachata alrededor de un becerro de oro, después de 40 días y 40 noches que Moisés se había metido en la presencia de Jehová Dios. Y Dios dijo, encontré falla con ellos porque ellos no continuaron en mi pacto. Luego después Dios levanta a los reyes y entre ellos está David. Y Dios hace un pacto davídico junto con David y él le dice que nunca va a faltar por el resto de la eternidad alguien de la simiente de David que esté sentado en el trono universal. Este es un pacto incondicional que Dios ya estableció
y vamos a verlo prontamente, que es Jesucristo, la raíz de Jesse, el hijo de David, de la tribu de Judá, que será sentado por toda la eternidad en el trono celestial. El último pacto es el pacto llamado el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, con un nuevo sacerdocio, donde Cristo no viene de parte de Aarón o de los levitas, Cristo viene de parte de Melquisedec. Es un nuevo pacto basado sobre mejores promesas y mejores cumplimientos, porque ahora Cristo cumple con los términos y condiciones de ese pacto, se hace nuestro fiador y nosotros participamos en todos los beneficios de un pacto completamente cumplido, no por nuestro sudor, sino por su sangre, no por nuestro comportamiento, sino por su obediencia, y entramos en ese reposo por medio de la fe. Estos pactos nos ayudan a entender la diferencia entre la plataforma dispensacionalista y la plataforma de la teología del pacto. Ahora, no puedo todavía meterme de lleno al tema sin antes explicar esta parte del dispensacionalismo. Cuando hablamos sobre la doctrina del pueblo de Dios, el dispensacionalista dice que Dios tiene dos pueblos simultáneos y van a tener dos diferentes destinos. Por lo tanto, uno es raptado antes que venga Cristo antes de la gran tribulación, el otro va a pasar por la tribulación. Pero la teología del pacto dice, no, Dios solamente tiene un pueblo de una raíz, de un árbol, de un fundamento, edificado sobre el fundamento de Cristo Jesús, los apóstoles y los profetas. ¿Se dan cuenta de la diferencia de plataformas? Número 2, el rapto y la segunda venida. Dice el dispensacionalista que debido a que Dios tiene dos pueblos, el judío será raptado, la iglesia será raptada antes de la tribulación, pero los judíos, como parte del castigo por haber todavía matado a Cristo, que eso suena a antisemitismo, en mi opinión personal, ellos van a pasar por esa última gran tribulación de los últimos 7 años. Pero, ¿qué dice la teología del pacto? El rapto y el regreso de Cristo son el mismo evento. El regreso a Cristo a un solo pueblo, no dos fases de su venida para dos diferentes pueblos suyos. Quisiera decir otro hincapié en cuanto a esto se refiere del dispensacionalismo. Los dispensacionalistas creen que después de los 7 años de gran tribulación, Cristo va a regresar por el pueblo judío, con los que Él ya sacó en el 7 años antes del rapto secreto, y Él va a iniciar en esta tierra su reino milenial. Escuchen bien, hermanos. Y se va a reincorporar los sacrificios de corderitos y de becerros una vez más. Donde Hebreos capítulo 6 y Hebreos capítulo 10 llaman eso la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que los que retroceden a esos servicios están acumulando para sí un cierto fuego eterno. Hermanos y hermanas, tenemos que tener mucho cuidado con las plataformas, como se las estoy explicando, del dispensacionalismo, en la cual está casi cada iglesia evangélica. Por eso cuando queremos compartir el del sábado, tienen las gafas sucias. No lo pueden aceptar. ¿Cómo que el sábado es para judío? El sábado Dios es el Dios de obras allá y el Dios de gracia. No lo procesan. Pero tenemos que entender esto para poder explicar y primero conocerlo y explicar adecuadamente. La ley y la gracia. Antinomianismo, la ley ya está puesta a un lado. Cristo la crucificó en la cruz. Bye bye. Entonces puedo seguir matando, cometer adulterio, puedo robar. No puedes, pero no puedes guardar el sábado. ¿Por qué? Porque es un Dios diferente de ellos que el nuestro, y son dos pueblos distintos y lo leen de esa forma. Por eso esta presentación está traída en 4 partes, para que no se pierda ninguna, para que esté completamente grabado y podamos compartirlo con amor a las muchas iglesias no denominacionales. La mayoría son dispensacionalistas. A las iglesias evangélicas de tu amigo, de tu compadre en el trabajo, de tu vecino.
para que les puedas explicar, mira, son dos plataformas diferentes. Y este dispensacionalismo apenas es nuevo, 100 y pico de años, casi 150 años. Entonces, hermanos, el día de adoración, por lo tanto, termina siendo domingo para la iglesia y sábado para el judío. Y no hay nada que ellos puedan, es una diferente dispensación, una diferente era. Y el juicio final termina siendo un tormento eterno en el infierno, dice el dispensacionalista. O termina siendo la aniquilación completa de Satanás y los malvados en el fin de la era. Ahora, con esta introducción, el rapto secreto. Y no me queda mucho tiempo, qué pesar. Pero bueno, a principios de los 70, Hal Lindsey escribió el libro The Late Great Planet Earth. Unos 30 años después fue seguido por el libro y las películas Left Behind por Tim LaHaye y Jerry Jenkins. Se basa en la teoría del rapto secreto de Mateo capítulo 24, versículos 40 en adelante, donde dice Cristo: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y dicen estas fábulas, historias, y esto es lo que dice la Biblia, que tener cuidado con fábulas. Esas son fábulas donde dicen que la gente está caminando, están en un automóvil. Me gustó mucho como la hermana puso aquí en el boletín nuestro, una persona sentada en una silla del parque y de repente ¡uf! Y dejó atrás la ropa, las gafas, el bolígrafo y un poco de charco de sangre porque fue raptado secretamente. El avión va a quedar sin piloto, los taxistas se fueron y ahí está y te digo, yo he hecho estos sermones, yo he predicado esto toda mi vida. En 1996 hice una campaña evangelística en Texas y de esos tejanos de 7 pies, de esos bien grandotes, me dijo: pastor, todo lo que usted dijo lo comprobó de la Biblia, entiendo, pero vea esto. Yo sé que enseguida que mi esposa sea raptada, porque ella es una buena mujer, yo tengo 7 años para dejar de conquistar otros amores por ahí, dejar de hacer mis cositas malas que yo sé que estoy haciendo. Así que cuando ella se vaya, yo me voy a portar bien. Ay, mis hermanos. Y así como él, muchas personas están diciendo lo mismo. Están esperando que la gente buena sea raptada para que ellos sepan que tienen 7 años para ahora sí mejorarse. Uno será tomado, va a ser dejado arriba al cielo, los otros van a ser dejados atrás. De ahí vino la película Left Behind. Trío. Está Left Behind, está Left Behind Tribulation Force y Left Behind Los Últimos Días. 6 horas de entretenimiento con Kirk Cameron. O si te gusta Nicolas Cage, el actor, tiene la misma película, Left Behind. De ahí dice, The Beginning of the End. El principio del fin. Hace para buenas películas de Hollywood. Hacen más Hollywood que palabra sagrada. Es una falsa evacuación, un plan de rescate falso. Eso lleva a que la gente edifique su fe sobre una fe frágil. No se están anticipando a tener que prepararse porque se van a ir de todas maneras. Creen que pueden estar directamente en la presencia de Dios habiendo jugado sus computadoras o estar manejando o haciendo una transacción de real estate y ¡uf! No. Ese último pueblo de los últimos, esa última generación va a vivir sin intercesor. Van a ser gente mucho más santa de lo que tú y yo somos hoy en día. ¿Cómo que no hay preparación? No, mis hermanos y mis hermanas. Dice la Biblia que en este mundo tendréis tribulación, mas confiad, yo he vencido al mundo, dijo Cristo. Dijo San Pablo que los que queremos entrar al reino pasaremos por muchas tribulaciones. Cristo mismo dijo, yo no te ruego que los quites del mundo, pero que los protejas de todo mal. Entonces, cuando vamos entendiendo estas cosas, ¿qué quiere decir ser tomado y ser dejado? Mateo 24 dice, los versículos antes a este versículo, mas como lo fue en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre.
Porque como era en los días de antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, tomando mujeres los maridos, dándolas a los padres, hasta que el día que Noé entró en el arca y no conocieron hasta que vino el diluvio y, ¿qué dice? Tomó a todos. Pregunta, ¿tú quieres ser de los tomados? Porque bíblicamente los que son tomados son los que son muertos. Pero dice left behind, los tomados son los que son raptados. Vamos a entrar de lleno en eso como en 30 segundos. Vamos a otro versículo, Génesis 7, del día del diluvio. Versículo 22. Todo lo que tenía aliento en el espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. ¿Cuánto murió? ¿Será que quedó un grupo de gente sobreviviendo ese último acto para hacer la continuación de la parte 2 y parte 3? Eso es puro Hollywood. Como fue en los días de Noé, nadie quedó después. Como fue en los días de Lot, nadie quedó en Sodoma y Gomorra. Todos murieron. Así dice el siguiente versículo: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves de los cielos, todo fue raído de la tierra y quedó. ¿Tú quieres ser de los que son quedados o de los que son tomados? Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. No queremos ser de los que somos tomados. Queremos ser de los que somos quedados o dejados, porque solo quedó Noé solamente y su familia sobre esta tierra. Veamos otro ejemplo en Éxodo 14. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros de los egipcios, la caballería, todo el ejército de Faraón que se había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. No quedó ni uno. De hecho, vamos a entrar de lleno a esto. Tomado es la palabra lakad en hebreo. Dejado o quedado es la palabra shawar en hebreo. Vamos a leer algunos versículos. Génesis 7, Ruth 1, Génesis 14 e Isaías 24. Él exterminó todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, hombres, animales, reptiles, aves del cielo, fueron exterminados de la tierra, solo shawar quedó. Noé y los que estaban con él. Queremos ser de los quedados. Ruth 1:3, murió el esposo de Noemí y ella, shawar, ella quedó. Las aguas regresaron, cubrieron todo el ejército de los egipcios que se habían seguido los israelitas en el mar. No quedó shawar, ninguno de ellos. Por tanto, la maldición ha devorado la tierra, dice Isaías 24:6. Sus moradores han quedado desolados, por eso los habitantes de la tierra han sido quemados y han quedado, shawar, pocos hombres. Los que quedan son los que sobreviven. ¿Y qué tal los que son tomados? Ay, hermanos, el lakad. Vamos a leer Josué 8, Proverbios 5, 3 y 1 Tesalonicenses 5. Y cuando hayáis tomado la ciudad, la prenderéis fuego, conforme al mandamiento del Señor haréis, mirad, os lo he ordenado. Y no quedó ni un solo hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras Israel. ¿Qué quiere decir eso? Los que son tomados son los que son muertos. Toma la ciudad quiere decir quémala por completo. Siguiente versículo. Sus propias iniquidades atraparán, o lakad, van a tomar al impío. Porque el Señor será tu confianza, guardará tu pie de ser tomado. ¿Van entendiendo? Ser tomado no quiere decir ser raptado y estás viviendo arriba en el cielo. Ser tomado, y el último versículo es el más claro de todos, 1 Tesalonicenses 5:4. Pero vosotros, hermanos, no estáis en la oscuridad para que el día de Dios os tome como ladrón. Tú no quieres ser tomado, tú quieres ser dejado. Es completamente lo opuesto a esta doctrina, y voy a decirla, satánica, y se va a dar cuenta en 10 minutos por qué digo eso. Satánica del rapto secreto.
¿Cómo va a quedar la tierra cuando venga Cristo Jesús? Jeremías capítulo 25, vamos a ver qué dice la Biblia sobre el rapto. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de toda la tierra. ¿Cuántas personas? Todos. Cuando venga Cristo, ¿cuántos sobreviven la venida de Cristo? Como fue en los días de Noé, ninguno. Como fue en los días de Lot en Sodoma y Gomorra, nadie sobrevivió a ese fuego en esas ciudades. Solamente los quedados, Noé y su familia, Lot y su familia. ¿Cómo queda esta tierra cuando viene Cristo? Vamos a seguir viendo, segunda de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando Cristo viene en forma gloriosa, su gloria va a destruir a aquellos que van a decirle a las piedras y a las rocas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en su trono, porque el gran día de la ira del Cordero ha venido, y ¿quién podrá sostenerse en pie? La gloria que levanta el pueblo de Dios en la venida de Cristo es la misma que destruye a todo el impío. De un cabo de la tierra hasta el otro, nadie será endechado. Ahora, ¿por qué es que Dios va a vaciar la tierra? ¿Por qué es que Él viene y esa gloria va a destruir a la gente? ¿Qué causó que la tierra hubiese traído ese castigo sobre ella? Isaías 24. He aquí que Jehová vacía la tierra, la desnuda, trastorna su faz y hace esparcir a los moradores, y sucederá como al pueblo, así también al sacerdote. La tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esa profecía. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, incluyendo Estados Unidos. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Por 3 razones. Número 1, porque traspasaron las leyes. Número 2, falsearon el Choc. Choc quiere decir tiempo sagrado escrito en piedra. Falsificaron el día sábado, y el mundo entero promulgó un día falso. Y número 3, así rompieron el pacto eterno. Cuando se desliga a Dios de su pacto, como lo hace la plataforma dispensacionalista, esto es lo que va a hacer el mundo. Seguimos a otro evangelio, con otras leyes, con otro falso día de reposo, porque Dios es un Dios diferente en esta época que en la otra. Hermanos, escuchen bien. Ese dispensacionalismo es lo que va a traer el fin al mundo. Yo, por lo tanto, os digo, los que son dispensacionalistas, que se arrepientan en el nombre de Cristo Jesús, que rehúsen el dispensacionalismo, que le den espalda a cada pastor, que son la mayoría de pastores que predican en la televisión, que le den la espalda a la mayoría de las iglesias que están promulgando estas barbaridades y media. Y no he terminado. Ay, Señor Jesús, me quedan 10 minutos. La mejor parte ya está por venir. Oren por mí, por favor. Hermano, tenemos que comenzar más tempranito. No sé, yo necesito por lo menos 1 hora para expandir esto muy bien, hermanos. Ayúdenme con el tiempito, por favor. Mateo 24. Léanlo conmigo. De hecho, lo voy a leer como lo lee el dispensacionalista. Aquí va. Así lo lee el dispensacionalista. E inmediatamente antes de la tribulación. Así lo leen. Cristo va a venir por su pueblo antes de la tribulación. Así lo leen ellos. Pero la Biblia en inglés y en español y en todo lugar dice lo mismo. E inmediatamente, díganlo conmigo, después de la tribulación. ¿Qué viene después de la tribulación? Bueno, varias cosas. El sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán de los cielos, las potencias celestiales serán conmovidas, y entonces, después de la tribulación, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo,
Se lamentarán las tribus de la tierra. Van a ver al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de los cielos con gran poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta. 7 veces se va a hacer tocada. Y juntarán, ahí está el rapto. Juntarán, ¿cuándo toma el rapto lugar? ¿Antes o después de la tribulación? Thank you very much. Desde un cabo de la tierra hasta el otro, todos los santos, muertos y vivos, son levantados, y los que se quedan en esta tierra caen como estiércol sobre toda la redondez de la tierra, y este mundo queda completamente en oscuridad. ¿Por qué? Porque la segunda venida de Cristo es visible, es audible, es global, es cataclísmica, es gloriosa. Y la segunda venida de Cristo con el rapto es el mismo evento. Vamos a verlo. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 y 3. Pero con respecto a la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ahí está. Juntarnos con Él, el rapto y su venida es el mismo evento. Os rogamos, hermanos, nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y la mayoría de la apostasía viene por el dispensacionalismo. Y se tiene que manifestar el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. La mayoría de iglesias están enseñando que no tienen que preocuparse de eso, porque ya vamos a estar arriba jugando voleibol con los ángeles en el cielo. Hace una iglesia letarda, una iglesia gordita, una iglesia que no está ejercitándose para lo que viene en los últimos días. El fin del mundo y el rapto de la iglesia en la venida de Cristo es el mismo evento. Primera de Tesalonicenses 4 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús los que durmieron en Él. ¿Qué quiere decir eso? Cuando alguien duerme en Cristo, en tus manos encomiendo mi ¿qué? Mi espíritu. El cuerpo regresa a la tierra como era, el espíritu a Dios quien nos dio. Y no nos hemos acercado al monte de Sinaí, sino al monte de Sión. Y ahí está el Padre de todo beneficio, Jesús el sumo sacerdote, una gran compañía innumerable de ángeles, la iglesia de los primogénitos y los espíritus de hombres hechos justos. Ahí Dios nos mantiene en una nube nebulosa, sin conciencia, el poder que había dado de la vida, el Espíritu. Y cuando venga Cristo, esos vientos, neumas, vienen con Él, y cuando Él esté tocando esa bocina, van a meterse donde están los cadáveres, que ahora son polvos, que yacen abajo en el mar, o yacen en un cementerio, o en un río, y van a salir los muertos en Cristo. Cuando el Espíritu se une al cuerpo, salen vivificados, y los que quedamos y vivimos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida, ahí está, hermanos, la venida de Cristo y el rapto es el mismo evento. No hay 7 años entre una y la otra. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hemos vivido, los que hemos quedado, seremos raptados. Ahí está el rapto. Arrebatados. Luego seremos levantados, y así vamos a reunirnos con ellos y veremos a Cristo y estaremos con Él, siempre con Él en el aire. Primera Tesalonicenses 2:19, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que gloriarse? ¿No sois vosotros en la presencia del Señor en su venida? Repito, la venida de Cristo y el rapto es el mismo evento. Cristo lo dijo: cada uno que está en sus sepulcros oirán mi voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. Juan 5, y los que hicieron mal saldrán en resurrección de condenación, porque los muertos nada saben. Sus cuerpos están en el polvo de la tierra, sus espíritus arriba con el Dios Padre de todo espíritu, y Él los va a reunir juntos otra vez cuando venga Jesucristo.
Porque el arrebatamiento, el rapto de la iglesia en la segunda venida es el mismo evento, literal, visible, glorioso, global y cataclísmico. Por eso dice esa gente en los últimos días, es aquí, este es nuestro Dios. Leemos qué, esperado. ¿Cómo que estás esperando si estás manejando un avión o un carrito? Uf, te fuiste. No, mis hermanos, este pueblo lo ha estado esperando. Pero ¿de dónde viene esto del rapto secreto? De las 70 semanas de Daniel 9. El dispensacionalista hace lo siguiente. Vamos a leer juntos. 70 semanas de años están determinadas sobre tu pueblo, el pueblo judío. 70 semanas de años son 490 años. ¿Y qué se va a hacer durante esos 490 años? Se va a terminar la prevaricación, la transgresión, ponerle fin al pecado, se va a expiar la iniquidad, se va a traer la justicia eterna, se va a sellar la visión y la profecía y se va a ungir al santo de los santos, al Mesías. Sabes pues bien y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, esas 70 semanas cuenta 7 semanas más 62 semanas. ¿Y será que después que en la última semana se quitará la vida al Mesías, mas no por sí mismo? Y a la mitad de esa última semana cesará el sacrificio y la ofrenda. 6 cosas se van a hacer durante esta época. Se va a poner fin al pecado, la transgresión, la iniquidad. Se va en su lugar traer la justicia eterna. Y se va a sellar la profecía y se va a ungir al Mesías. Pero esto se hace en 3 secciones. Las 7 más 62 más 1. Las 7 semanas de año son 49 años. Y eso fue lo que tomó para poder restaurar y reedificar Jerusalén. De ahí 483 años nos lleva al año 27, cuando Jesús tenía 30 años y fue bautizado y cayó sobre él el Espíritu Santo y él fue ungido. Pero esa última semana, a la mitad de 7, ¿qué es la mitad de 7? 3 y medio. ¿Cuánto tiempo fue el ministerio de Cristo? 3 años y medio. ¿Qué pasó a la mitad de la última semana? Cristo murió y cuando él murió, ¿qué se acabó? El pecado, la iniquidad, la transgresión. ¿Qué se trajo? La justicia eterna. Y cesó el sacrificio y la ofrenda. No hay que matar más corderitos. ¿Qué hacen ellos? Ellos toman esa última semana y dicen, esa semana no pertenece allí. Vamos a ponerla 2000 años en el futuro. Y esas semanas son los últimos 7 años de tribulación. Y el que confirma el pacto con muchos no es Jesús, sino es el anticristo. Y él hace este pacto con los judíos y luego lo rompe y viene la gran tribulación. Hermanos, si nosotros quitamos la última semana, no hay expiación por pecado, no hay justicia eterna. Y peor todavía, la doctrina satánica de los dispensacionalistas del rapto secreto, cambien a Jesús por el anticristo. No existe una doctrina más dañina que fue creada por la misma mente de Satanás, con el cual la mayoría de las iglesias evangélicas, no todas, la mayoría de las iglesias evangélicas, casi cada iglesia no denominacional, está enseñando completamente, porque el dispensacionalismo y el rapto secreto eliminan el pacto, eliminan al Mesías, eliminan la cruz, eliminan la resurrección y reemplazan a Jesús con el anticristo. Pero termino con las palabras de Cristo. Si ustedes quieren saber de mi venida, no es un rapto secreto, es como el relámpago que sale del oriente, se muestra hasta el occidente, dijo Mateo 24, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora entendemos la importancia de flipping the script. Ustedes nos analizaban a nosotros si nosotros éramos sectarianos. ¿Cómo se ve ahorita el panorama? Hermano y hermana, si tú sigues a un pastor que enseña el rapto secreto, huye. Si tú estás en una iglesia que enseña el dispensacionalismo, corre lo más rápido que tú puedas de ahí. Ve una iglesia que tiene que ver con el pacto, que tiene
una fe, un Señor, un bautismo, un árbol, un fundamento edificado sobre la roca eterna, Cristo Jesús y los apóstoles y profetas. Y vamos a entender que con esta verdad tendremos las verdades necesarias para estar preparados para lo que viene, porque lo que viene, mis hermanos, va a necesitar mucha preparación. Les invito a que nos pongamos de pie para una última oración. Te agradecemos, Padre Celestial, por darnos estos momentos de reflexión en tu santa palabra y de poder entender dos distintas hermenéuticas, como leer la Biblia con dos diferentes gafas o lentes. Ayuda a las personas que han sido embriagadas con esta doctrina malévola de apenas más de 150 años, la doctrina del rapto secreto, basada en el dispensacionalismo, que puedas tú darle ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón receptivo para entender que están en una secta, que están mostrando un Dios que no es de la Biblia y un fin que Cristo Jesús no ha declarado. Ayúdenos, Señor, a compartir esta verdad con amor para que mucha gente venga a la comprensión de la verdad. Y bendíce los subsiguientes 3 temas sobre esta misma plataforma. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Procedemos ahorita a la escuela sabática. Feliz sábado.